Vamos a leer entonces del 6 al 10. Miren qué hermoso que está. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermanos, por supuesto que todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Y podríamos ir algunos años hacia atrás y recordamos ese periodo de esclavitud que ellos vivieron en Egipto. 400 años fueron esclavos en aquel lugar, hasta que Dios llama a Moisés, y por la mano poderosa de Dios, Dios liberta al pueblo. Amén. Con grandes maravillas, grandes milagros, de esos bien asombrosos, que están registrados aquí en la palabra de Dios. Luego que Moisés muere, encarga la tarea de conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida, a su sucesor llamado Josué. Y este fue un fiel siervo del Señor, porque la meta la alcanzó. Dice aquí el texto que hemos leído: cada cual los de los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Una meta completa, una meta realizada, un sueño hecho realidad. Cada tribu de Israel se habían dividido allí los territorios y ya les pertenecían. Hermanos, este gran líder, sucesor de Moisés, cumplió esa gran tarea que el Señor le había encomendado. Y todos, por supuesto, recordamos cuando el Señor le encarga allí en el primer versículo, el primer capítulo de Josué: solo te mando que te esfuerces y seas valiente, no te apartes a diestra ni a siniestra de la palabra que yo te doy, para que la gloria de Dios se manifestara en su vida. Y así lo fue, y así fue, hermanos, este gran siervo de Dios. Y, hermanos, tristemente llega este verso 10 del texto que hemos leído. Y aquí nos relata la Biblia, la palabra de Dios, nos relata qué sucedió luego de Josué. ¿Qué pasó luego? Y este verso, preste atención, porque es un verso muy importante, este versículo 10. Dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Se levantó otra nueva generación que no sabía nada de lo que había sucedido. No sabían ellos que Dios los había sacado de Egipto. No sabían que Dios había abierto el Mar Rojo y ellos habían pasado en seco. No sabían que Dios había sustentado al pueblo 40 años con el maná que caía del cielo. Y tantas otras
cosas que quedaron registradas en la palabra de Dios. No sabían nada, dice aquí. Qué triste. ¿Y qué podríamos decir a esta nueva generación? Quizás podríamos poner un título: ¡qué inmadurez! ¿Qué pensaría esa nueva generación en su corazón de por qué estamos aquí, esta tierra, cómo se logró, quién nos condujo hasta aquí? No nos interesa. Quizás podrían decir eso. Ahora pensemos también en Josué. ¿Cómo un solo hombre pudo guiar a un pueblo? Porque mientras que Josué vivió, el pueblo servía a Jehová. El pueblo era un pueblo conquistador. Era un pueblo que habían logrado grandes hazañas. Los muros de Jericó se habían caído por la mano poderosa de Dios. Tan solo por rodear aquellas tremendas murallas, como ustedes conocen el relato, hasta que llegó un momento que los muros cayeron solos. Esa nueva generación no sabía nada de eso. Josué, un hombre que desde su adolescencia había guardado en su corazón las grandes obras de Dios. Mirando allí a Moisés, cómo él hacía, cómo él enfrentó tantas pruebas, ese gran hombre de Dios, y salió adelante, confiando en Dios, creyendo en su palabra, teniendo allí esa fe fuerte. Hermanos, y así fue como Dios le prometió a Josué que estaría con él. Si tan solo él guardara su palabra, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y Dios cumplió al pie de la letra su palabra. Pero podríamos nosotros en este momento empezar a sacar alguna conclusión, porque hay cosas importantes aquí en este relato. Podemos decir que mientras que el pueblo debía conquistar la tierra, mientras el pueblo tuvo que enfrentar batallas, dijimos, con la mano de Dios a su favor, mientras que estuvo en el desierto y tenían necesidad que lloviera maná, mientras ellos necesitaban la columna de humo que los protegiera del sol terrible del desierto, y todos esos grandes milagros, ellos buscaron a Dios. Mientras había escasez, mientras que habían pruebas, mientras que habían dificultades y luchas, buscaron a Dios. Pero al llegar a la tierra prometida, ellos empezaron a comer de vides que no habían plantado. Ellos empezaron a vivir en ciudades que no habían construido. Pero se olvidaron de Dios. O sea que en las malas sí busco a Dios, en las buenas no busco nada. Qué realidad que tenemos aquí, ¿no? Y entonces, aquí hay, por lo menos yo puedo extraer este pensamiento, que es el que estoy compartiendo. ¿Ven? Tenemos dos responsabilidades. Primero, la de la nueva generación. Una nueva generación que, como dijimos, no le importó mucho cómo habían llegado hasta ese momento.
por qué estaban viviendo en la tierra prometida, cuáles eran los mandamientos a guardar para que les fuera bien. No les importó tampoco. Y aunque Dios había sido muy claro diciendo: guarda mis mandamientos, no sea que vuelvas a caer en la esclavitud en la cual yo te rescaté. Y a veces yo pensaba, haciendo un poquito de memoria, y yo sé que al igual que usted, ¿cuántas personas conocemos que en algún momento estuvieron en la casa de Dios? Estuvieron aquí entre nosotros. Los años han pasado, pero hoy en día están lejos. Hoy en día no se les importó mucho, ni la iglesia, ni los hermanos, ni la obra que Dios está haciendo en este país, en este barrio. La mayoría vuelven cuando ya han vivido engaños, adicciones, soledad, vacío. Yo creo que Dios sigue queriendo levantar una iglesia, una nueva generación de jóvenes que logre transformar este país para su gloria. El propósito de Dios. Hermanos, tenemos jóvenes en nuestra sociedad que tienen muchas exigencias para poder alcanzar un título universitario, a lo cual deben empeñarse muchísimo y estudiar dedicando muchas horas para poder alcanzarlo. Y eso es una buena meta, por supuesto, para luego quizás poder tener un buen auto, una buena casa, hacer algún viaje, hacer buenos negocios. Y ese es como un ideal, ¿verdad?, de nuestra sociedad, alcanzar esa meta. Y para poder tener un buen pasar. Pero yo quisiera decirte que es un buen pasar para unos pocos años en esta tierra. ¿Y qué tal si descuidas tu salvación? ¿Qué tal si descuidas lo que Dios dejó en tu vida y lo cambias por ese sueño, por esa meta? Todo debe tener un justo equilibrio, por supuesto. Creemos en eso. Pero ¿podrá servir al Señor en algún ministerio? Una persona, un joven, esta nueva generación, dedicando tiempo, esfuerzo, ganas, como manda la palabra de Dios, o ya no quedarán más fuerzas, ya no queda más tiempo, ya no hay más ganas. Hay un peligro en ese momento que pueda olvidarse de Dios. Y así se llama este mensaje. Así le puse el título: y se olvidaron de Dios. Amén. Ahí está, gloria a Dios, ahí está. Y se olvidaron de Dios. Hermanos, en segundo lugar, esa sería la primera responsabilidad. La primera responsabilidad fue de la nueva generación, que no se le importó nada de las cosas de Dios. Y eso pasa hoy en día, por supuesto, como hemos dicho. Pero hay una segunda responsabilidad que podemos extraer de este texto, de la palabra de Dios. Y es la vieja generación. Amén. Es la generación de Josué. Esa última generación antes que todo aquel pueblo perdiera su visión, perdiera su enfoque, perdiera la bendición de Dios sobre su vida. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Por no haber transmitido fielmente la enseñanza
de Dios a sus hijos, a sus nietos. Somos nosotros responsables de hacer esa gran tarea, hermanos, de poder conducir a aquellos que nos van a suceder, nos van a continuar nuestras generaciones. Tenemos de ese encargo. Amén, porque es un mandato de Dios. Y fíjese usted cómo lo dice el Señor en Deuteronomio 6. Y el verso 6 es un pasaje muy lindo. Usted lo va a poder leer un poquito más completo en su casa si quiere. Pero mire este pasaje, porque Dios ya había previsto todo esto, hermanos. Y Él dice en su palabra, amén, lo tiene allí. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El mandato de Dios. Tienes que transmitir la palabra de Dios de alguna manera. Y fíjense en la manera que tan expresiva, ¿no? Podríamos ir bastante exagerado, ¿no? En los postes, en las puertas. Y hoy en día, ¿cómo podríamos traducir hoy en día esta palabra? Qué lindo que haya palabra de Dios en tu celular. Quizás si tú miras algo allí en el YouTube, aparte de mirar nuestra transmisión, nuestro canal, hermanos, mírenlo, amén. Puedas mirar algo que tenga que ver con el Señor. Qué lindo que podamos tener en nuestras casas algún versículo. Que al orar en tu casa puedas puedas mencionar versículos de la palabra de Dios, quizás antes de comer, al levantarte, si están tus nietos, si están tus hijos, si hay algún familiar, y empiezas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos manda que haya una saturación de palabra, palabra y más palabra de Dios. Qué lindo sería que te pueda manar la palabra de Dios en tus labios. Que puedas cantar una alabanza mientras estás allí en tu casa, capaz que pasando el lampazo. Amén, puedas cantar las canciones que cantamos aquí en la iglesia. ¡Qué bendición! Porque alguien te va a estar escuchando. Gloria a Dios. Necesitamos más palabra de Dios. Vivimos muy ocupados, mucho por hacer. Se hace difícil cubrir los gastos. Y cada vez hay que trabajar más. Así nos sucede, es un hecho, es nuestra sociedad, es lo que vivimos. Pero si dejamos de congregarnos y ponemos en segundo plano las cosas de Dios, los resultados serán los mismos que acabamos de ver, como le pasó al pueblo de Israel. Nadie sabía nada de Dios. No conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Tenemos una tarea tan importante para hacer, iglesia. Dios nos ha transmitido una gran comisión. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, comenzando de lo que tengas más próximo hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Alguien conoce tu testimonio? ¿Alguien sabe lo que Dios hizo contigo? ¿Alguien sabe de dónde te rescató el Señor? ¿De ese vacío, de esa soledad, de ese despropósito? Tienes un mensaje que compartir. Alguien tiene que conocerlo.
Gloria a Dios. Qué lindo sería que usted empiece a compartir la palabra de Dios. Como decíamos hoy, si ven a algún hermano que hace tiempo que no se congrega, llámelo. Llámelo, digo, estamos orando por ti. Que Dios te bendiga. A veces algo tan sencillo es tan reconfortante. Levanta el ánimo. Esta iglesia es un testimonio en este barrio de las obras poderosas que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Esta iglesia cumple esa función. Que Dios te pueda ayudar, porque Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. La abundancia del corazón. No hay nada mejor que el consejo de Dios para nuestra vida diaria. Necesitamos estar en esa comunión diaria con el Señor. Para eso necesitamos seguir enseñando la palabra de Dios. Aquí en la iglesia no estamos para entretener a los niños los sábados. Hablábamos hoy, ¿verdad?, de la preciosa reunión que tuvieron los niños. No estamos para entretener a los niños aquí, hermanos. No estamos para entretener a las damas los miércoles. Ni tampoco en el discipulado. Ni en la fraternidad de varones, que ya pronto está empezando. Ni en ningún otro ministerio. Estamos para predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Puede levantar sus manos hoy al Señor, decir, sí Señor, cuenta conmigo. Gloria a Dios, bendito Dios. El tiempo pasa rápido, hermanos, y vivimos en una sociedad apóstata. Ustedes saben cuántos conozco que en algún momento de chicos iban a la escuelita. Pero ¿y qué pasó de grandes? ¿Por qué te alejaste? De chico sí, de grande no. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Hermanos, Josué 24:15 nos da un dato muy importante. Algo pasó allí, hermanos, en ese tiempo, en esa generación que pasó. Y aquí hay un dato importante. Este pasaje tan famoso, y es un pasaje precioso de la palabra de Dios. Muchas veces lo hemos usado, hermanos, para nuestras vidas. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Luego, si ustedes continúan la lectura, dice, ustedes elijan a quién van a servir. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y está bien, amén. Es un precioso pasaje, es un precioso pensamiento de la palabra de Dios. Pero ustedes saben que existe en nuestro mundo moderno un pensamiento similar a este de Josué. Y presta atención, porque es algo que lo he escuchado muchas veces de muchos creyentes. Yo dejaré seguir a mis hijos si quieren servir al Señor, pero que hagan como ellos decidan. Yo lo he escuchado. Más o menos es como Josué dijo, yo voy a servir al Señor, ustedes vean qué pueden hacer. Parece una expresión y un pensamiento tan justo, parece un pensamiento tan moderno, tan actual. ¿Acaso usted no ha pensado en algo así en algún momento? ¿No ha escuchado una frase similar?
queremos ser modernos. Queremos decir, bueno, ellos tienen libertad de escoger a quien quieran. ¿Será el pensamiento de Dios? ¿Será lo que Dios quiere? Que Dios nos pueda ayudar para que vivamos el Evangelio de manera enfocada en lo que dice la palabra de Dios. Y quisiera traer un segundo ejemplo. Mientras pensaba, armaba un poquito un bosquejo aquí, vino a mi mente un rey tan hermoso que hubo, un rey tan hermoso en la vida, como quedó transmitida aquí en la palabra de Dios. Fue el rey Asa, uno de los buenos reyes de Judá. Y busque allí en Segunda de Crónicas 14, del 2 al 4. Y aquí vamos a ver un enfoque muy distinto a este que hemos planteado. Si bien Josué era un caudillo, y ahora vamos a ver un rey. Son distintos posicionamientos. Son distintos. Pero mire este rey cómo él entendió el mandamiento de Dios, cómo él debía gobernar el pueblo, cómo él debía de ejercer autoridad sobre aquellos que Dios le había confiado. Y dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Y mandó y ordenó que guardasen los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo comienza el primer versículo? Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Un gran rey, bendecido por Dios. Qué extraordinaria que es la palabra de Dios, hermanos. Qué hermoso que es, como Dios bendice a aquellos fieles servidores que entienden el mandamiento de Dios. Hermanos, por supuesto que Dios no obliga a nadie. ¿Acaso Dios le obligó a venir a la iglesia hoy? Dios no lo hace. ¿Dios le obligó a aceptar a Cristo en su corazón? No, Él golpea la puerta y llama. Si tú le abres, Él pasa. Dios no obliga a nadie. Pero tienes tú una gran responsabilidad de transmitir el fiel mensaje de la palabra de Dios a aquellos que Dios te ha confiado. Debes hacerlo para que ellos un buen día tomen la decisión correcta, la decisión justa de servir al Señor y no apartarse de sus mandamientos. Hermanos, venía a mi mente, y ya con esto voy terminando. Usted piense, porque muchas veces hablamos del libre albedrío, amén. Dios es algo que nos ha entregado, como decíamos recién, el concepto, ¿verdad? Dios no obliga a nadie. Pero yo quisiera decirte, hermanos, que el verdadero libre albedrío existió en Adán y Eva. Una vez que el hombre cayó en pecado, la tendencia es hacia lo malo. La vieja naturaleza, la que Cristo nos vino a libertar, siempre tenderá al mal. Y usted piense, hermano, si usted tiene un terreno, y hay algún agricultor, ¿verdad?, que quiera sembrar, aprovechar ese lugar, ¿verdad?, para poder plantar algo. La mitad divide el terreno en dos, la mitad hace los surcos, lo riega,
pone allí las semillitas, lo cuida, va todos los días y va a carpir los yuyos ahí que salen, ¿no? Los espinos. Naturalmente nacen, no hay que sembrarlos, vienen solos, lamentablemente. Pero sin embargo la plantita, la semillita de... ¿qué puede plantar allí? Las papas, los tomates. En esta época no sé, ahora en otoño me parece que no hay mucha cosa, ¿no? Pero alguna cosa rica, ¿no? Las lechugas, las acelgas, amén. Qué lindo, ¿no? Pero hay que poner esfuerzo para poder cuidar ese lugar, que no vengan los pájaros, se coman las semillas, hay que regar, ¿verdad? Etcétera. Y del otro lado usted deja ese terreno abandonado. Y usted dice, bueno, ¿cómo podríamos decir? Que sea lo que Dios quiera. Usted piensa que en ese lugar va a salir tomate, acelga, lechuga, papas, solo. Parecería que hay como una relación entre la nueva naturaleza redimida por Cristo y esa vieja naturaleza pecaminosa que naturalmente produce, ¿qué produce? Yuyos, cardos, espinos, chilcas. Es lo que hay. Y así sucede, hermanos. ¿Será un buen pensamiento moderno actual decir, bueno, yo voy a servir al Señor, lo demás que hagan lo que puedan? Va a pasar como esos dos terrenos, hermanos. Naturalmente no va a salir nada de ese lugar. Porque la humanidad cayó lejos de Dios y debe ser redimida por la sangre del Cordero. No hay manera. No hay manera. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así lo dijo el Señor. La verdad te hará libre. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Aquí está, la verdad. La verdad de Dios solamente es Él, es Jesucristo en persona. Que Dios te pueda bendecir en esta mañana para que tú puedas tomar una decisión certera. No sea cosa que aparezca este versículo triste, este versículo 10. No sabían nada de Dios, ni tampoco les interesaba las obras que Él había hecho. Que Dios nos libre, hermanos, de caer en semejante tristeza. Amén. Dios te ha encomendado algo precioso. Tienes un testimonio que compartir. Amén. Son las obras poderosas de Dios. Y estoy seguro que pronto veremos, amén, veremos los resultados como ese huerto. Amén. Que fue cuidado, que fue cuidadosamente allí sembrado y protegido para que nada le haga daño. Amén. Que Dios nos bendiga en esta hora. Vamos a estar puestos de pie en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Qué linda oportunidad que tengo en este momento de hacerte una invitación especial. Tú que has visto este mensaje y tu fe ha sido edificada, porque así lo dice la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Queremos aquí en Centro Cristiano Peñarol hacerte una invitación. Si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, tú puedes hacerlo en este mismo momento. Repite conmigo esta oración. Dile al Señor, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te ruego que tú entres en mi corazón y tú seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, entonces la Biblia dice que has nacido de nuevo y eres parte de la gran familia de Dios. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes, queremos conocerte y si lo deseas puedes visitarnos aquí también en nuestro templo, aquí en el corazón del barrio Peñarol. Te esperamos. Bendiciones.